Buenas tardes, mi nombre es Edwin Montes, soy contador público de profesión, especialista en contaduría, mención auditoría, actualmente doctorante en ciencias gerenciales y bueno, seré su facilitador de la cátedra de auditoría. Bien, para contextualizar un poco acerca de la auditoría, inicialmente debemos adentrarnos un poco en lo que es el concepto como tal de auditoría. La auditoría viene a ser aquí este proceso de revisión y de verificación, usualmente de estados financieros, o cuyo nacimiento de nace en la información financiera, a su vez de algunos otros informes que tengan de naturaleza contable con el propósito de que cumplan no solamente con un marco regulatorio en el esquema contable, sino que también sean una imagen fiel de la verdadera situación económica y financiera que pasan en una entidad en un periodo determinado. De esta forma, el auditor, para poder dictaminar sobre una información, sobre una situación financiera y económica de una entidad, este debe ser independiente, emitiendo una opinión veraz y razonable sobre los informes financieros que sirvan de alguna manera para las organizaciones como una base para la toma de decisiones efectivas. Partiendo del concepto de auditoría, la idea es que nos adentremos en conocer que la auditoría es este proceso que viene a revisar, escudriñar, analizar, estudiar todos los procesos y sucesos económicos que pasan dentro de una organización y a través de este examen, el auditor, en su investidura, puede emitir una opinión sobre la situación o sobre lo ocurrido. Bien, debemos conocer un poco también la importancia que tienen los trabajos de auditoría. Primero, dependiendo del usuario final, es de confianza para los inversores y terceros interesados en la información financiera o la situación económica de una organización como tal. A su vez, en el tema de la reducción de fraudes y la reducción de errores. ¿Por qué la reducción de fraudes y la reducción de errores? Porque a través de la revisión de todos estos registros, de todos estos transacciones que sucedieron dentro de la organización, se pueden detectar si todos fueron enmarcados dentro de la normativa y dentro de las regulaciones vigentes, tanto a nivel local como propias de la organización. Esto es muy importante porque esto devela el compromiso de la organización en desarrollar controles internos, que no viene a ser más que aquel compromiso de la organización en el desarrollo de normas, políticas y procedimientos para em, poder mitigar cualquier riesgo atado a el fraude o error. Y por supuesto, todo esto se traduce en que si se revisa la información y es adecuada, se puede deducir que esto tiene un cumplimiento normativo y fiscal. Bien, es muy importante que una vez que ya nosotros conocemos lo que es auditoría y reconocemos la relevancia de los trabajos de auditoría, nos adentremos en lo que es lo que son los tipos de auditoría. Bien, por ejemplo, vamos a iniciar con la auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento viene a ser este estudio o esta revisión del cumplimiento, valga la redundancia, de leyes y normativas. Ok, estas bien, como les comentaba al inicio, pueden ser de cumplimiento local o propias de la organización, normativas, reglamentos y demás desarrollados por la propia entidad. ¿Cuáles son los usuarios principales de una auditoría de cumplimiento? Primero son los entes reguladores, dependiendo de la naturaleza de la organización o dependiendo de la actividad económica que desarrollan, deben cumplir con algunos parámetros de cumplimiento. Tal es el caso de las entidades bancarias que deben desarrollar auditorías de cumplimiento específicas relacionadas con el sector con el cual trabajan.
¿ok? A su vez, con las organizaciones y con las entidades que tienen explotación de espacios, que tienen la explotación de espacios acuáticos o de ocupación de territorio nacional para la explotación de algún recurso natural, también deben cumplir con determinadas auditorías o determinadas normativas que son base para poder obtener los diferentes permisos correspondientes. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan principalmente en una auditoría de cumplimiento? Primero, son los exámenes de contrato. Si, por ejemplo, estamos hablando de una marina deportiva o de una marina como tal, deben tener un contrato de concesión con el Estado que les permite desarrollar la actividad o la explotación o la ocupación de ese territorio acuático. Por lo cual deben tener un contrato a través del cual se firman o se fijan unas cláusulas que la organización está obligada a cumplir. A través de esto, a través de esta misma auditoría, se debe hacer una revisión de toda la cadena documental, de los diferentes permisos, de los diferentes, y de todas estas diferentes situaciones que de alguna manera están atadas al cumplimiento de la entidad. ¿Cuál es la importancia de una auditoría de cumplimiento? La prevención de cualquier sanción legal o cualquier sanción pecuniaria que pueda recibir una entidad por el incumplimiento de alguna normativa o de algún ente regulador. Cuando hablamos, cuando hablamos de la auditoría interna, el objetivo principal es evaluar y mejorar los controles internos. Si bien es cierto, ahorita les comentaba que el control interno viene a ser ese compromiso de la organización en el desarrollo de normas, políticas y reglamentos que a su vez son evaluados y el propósito también de mejorar cualquier reglamento o cualquier normativa o cualquier política siempre en la prevención de riesgos. ¿Quiénes son los usuarios principales de una auditoría interna? Inicialmente, el consejo de administración o la alta dirección de una entidad. Que estos vienen a ser con quienes deben desarrollar estos compromisos en regular las operaciones internas de la organización. ¿Cuáles son los métodos principales? Uno es la revisión continua, es decir, las auditorías de seguimiento. Una vez desarrolladas estos manuales, un ejemplo, una vez desarrollado un manual para un proceso en específico dentro de la organización, se deben desarrollar auditorías y revisiones continuas, asimismo como la constante supervisión para poder adentrarse en el proceso, conocerlo y verificar si hay alguna desviación en alguna de los controles instaurados como tal. ¿Cuál es la importancia de esto? La detección temprana y las alertas tempranas que los auditores internos o quienes se encuentren en funciones puedan emitir hacia ese consejo de administración para una toma de decisiones efectiva. Bien, ok. Cuando hablamos de una auditoría externa, hablamos de la evaluación imparcial de los estados financieros. Cuando al principio les comentaba del trabajo o del concepto de auditoría interna, hablaba de la independencia, ¿ok? Al hablar de la independencia es la independencia separado de la organización, es decir, que yo como auditor no tengo ningún interés particular sobre el resultado que, a bien o no, vayan a ser resultado también en el tema del informe del auditor como tal. ¿Quiénes son los interesados o los usuarios principales de una auditoría externa? Los accionistas y los entes reguladores. Para los accionistas, obviamente, el conocimiento de o tener la certeza de que
las transacciones y las operaciones desarrolladas dentro de la entidad se realizaron dentro de los parámetros y dentro de las exigencias tanto de las normativas internas como regionales, locales, nacionales, etcétera. Es beneficioso porque pueden desarrollar la confianza en la organización en la cual están apostando o están realizando una inversión. A su vez, de los entes y organizaciones reguladoras, como pueden ser la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia Financiera, cualquier ente regulador o interesado en los resultados de una auditoría externa. ¿Cuáles son los métodos principales de análisis en una auditoría externa? Se basan en la verificación de registros, a su vez de los análisis comparativos de los resultados de otras auditorías y a su vez contrastados con los resultados de las auditorías internas que le vienen a dar, como quien dice, ese soporte al desarrollo de la auditoría como tal. Por otra parte, esto viene a darle la relevancia de la credibilidad, como se los explicaba hace un momento. Hablábamos de la confianza y también esto atado al tema del cumplimiento legal. Usualmente, dentro de las fases de una auditoría externa, primero se deben conocer o se debe conocer la entidad para luego probar si existen estos controles que la entidad dice tener. Es por eso que ahí se hace una mezcla dentro de la auditoría de cumplimiento, más parte también de una auditoría financiera, que es lo que vamos a ver más adelante, y es em, como resultado de la auditoría externa viene a dar ese examen y esa evaluación independiente de la información financiera. Bien. Ok, siguiendo el mismo margen de ideas, la auditoría financiera tiene como objetivo verificar la exactitud de los estados financieros. Ya ahorita lo comentábamos acá, decíamos que era la evaluación imparcial de los estados financieros, pero y les decía que era una mezcla entre una auditoría de cumplimiento adicionado a una auditoría financiera. Bien. Entonces, a través de la auditoría financiera se busca verificar la existencia, la exactitud y la integridad de cifras dentro de los estados financieros. ¿Ok? ¿Quiénes son los usuarios de de estos informes de auditoría financiera? Los inversores, los accionistas y entes reguladores. Y esto, si lo vemos, está atado al tema de la auditoría externa. ¿Ok? ¿Cuáles son los métodos principales para desarrollar una auditoría financiera? Pruebas de documentos, pruebas de verificación de registros financieros que vienen a darle ¿qué? Credibilidad a la información financiera. Si ven que, como bien lo explicaba, que era una mezcla, este viene a hablar de la confianza y la credibilidad desarrollada sobre una información financiera y el otro tenía la auditoría externa, se ata también al tema del cumplimiento legal. Ahora bien, una auditoría operativa habla de la eficiencia y la eficacia de procesos. ¿Cómo evaluamos la eficiencia y la eficacia de los procesos? Primero, todos los procesos deben estar desarrollados, instaurados y tienen que tener algunas medidas controlables, ¿ok? Porque yo puedo medir, perdón, yo puedo controlar lo que yo puedo medir, ¿ok? Entonces, si yo puedo medir algún proceso, yo puedo controlarlo y puedo evaluar la eficiencia y eficacia o no de este proceso. Por lo tanto, ¿quiénes serán los usuarios principales? La alta dirección y los responsables operativos. Aquí vemos un integrante nuevo en los usuarios principales, que son los responsables operativos. Los responsables operativos porque son quienes se encargan de desarrollar todos y cada uno de los procesos dentro de la organización. Por lo tanto, le toca a le toca al auditor probar
si los controles están desarrollados, si están verdaderamente instaurados, si están desarrollados, y poder medir esa eficiencia y esa eficacia. ¿A través de qué? Primero, se debe hacer una revisión del procedimiento verificando tiempos, estados, em, procesos, procedimientos, formas de desarrollar el proceso. Y todo esto se va a traducir en la relevancia de la mejora de ese proceso. Y por supuesto, muchas veces que cuando se evalúan estos procesos y existen situaciones o alguna desviación, esto deviene en la reducción de costos. ¿Por qué hablamos de la reducción de costos? Hablamos de cualquier proceso, se habla directa o indirectamente con la información financiera. Y cuando hablamos de la eficiencia o la eficacia o no, entonces hablamos del el aprovechamiento de recursos o no y el aprovechamiento del tiempo o no en el desarrollo de un proceso como tal. Entonces, si existen procesos más tardíos, si existen procesos poco ajustados, entonces todo esto puede devenir en que existe una situación o una desviación de control que está em, atado también a un aumento o a un incremento de los costos. Bien, cuando hablamos de las auditorías fiscal o tributaria, nos adentramos un poco en el tema de los tributos, que su objetivo es verificar el cumplimiento de una obligación tributaria. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser los usuarios principales? Yo pongo primero las autoridades fiscales porque son quienes principalmente van a esperar ese resultado para poder exigir algún tributo a pagar o para poder o para la dirección poder determinar la cifra o para poder determinar algún tributo a pagar. ¿Cuáles son los métodos principales? La revisión de las declaraciones fiscales pre y post declaración y el, el enlace con cada uno de los registros contables. Porque si bien es cierto, preparamos información contable y preparamos información tributaria, pero muchas veces las organizaciones dejan de lado ese enlace que debe tener entre la información tributaria y la información contable. Todo esto se traduce en la importancia para la organización de evitar cualquier sanción fiscal. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de la auditoría forense, nos suena como a difunto o a fallecido, pero lo que estamos hablando es detectar fraudes o irregularidades dentro de una organización, posiblemente cuando ya estas actividades dejaron de ocurrir o cuando la empresa tuvo que cerrar o cuando el proceso debe ser analizado post-mortem, es decir, después que pasó. ¿Quiénes son los usuarios principales de una auditoría forense? Primero, la alta dirección. ¿Qué pasó aquí? Ahí estamos hablando directa y proporcionalmente del fraude. Como estamos hablando de fraude, estamos hablando de un ilícito o de alguna actividad ilícita. Por lo tanto, los organismos judiciales también son interesados de los resultados devenidos de una auditoría forense. En efecto, los métodos principales son investigación de transacciones y análisis forense. Análisis forense la investigación de transacciones viene a ser este análisis de la trazabilidad de la información o de cómo se genera un proceso y el análisis forense por el tema de verificar atado a la trazabilidad generada de un proceso, verificar cuáles fueron las situaciones que originaron la situación devenida. ¿Ok? La importancia, primero, la identificación. ¿Qué fue lo que pasó
o la prevención de fraudes. Es decir, mitigamos los riesgos asociados a la, mitigamos los riesgos asociados al fraude. ¿Por qué yo digo mitigar y no digo eliminar? Más adelante en el desarrollo de esta materia vamos a hablar del riesgo. Y algo que deberíamos conocer desde ahorita es que el riesgo no se elimina. El riesgo es la probabilidad de que ocurra una situación contraria a lo esperado. Por lo tanto, eh, es una probabilidad y el riesgo siempre va a existir. ¿Ok? Por lo tanto, hablamos de mitigar, hablamos de reducir, pero nunca hablamos de eliminarlo. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la auditoría ambiental, que ya aquí con la auditoría ambiental estamos cerrando este cuadro comparativo con tipos de auditoría, el objetivo principal de una auditoría ambiental viene a evaluar el cumplimiento de las normativas ambientales, ¿ok? Aquel conjunto de regulaciones, aquel conjunto de regulaciones que comprenden eh, el tema ambiental para una organización. Y ahorita les comentaba de las marinas deportivas o las marinas como tal, que tienen una ocupación de territorio propiedad del Estado, porque cualquier recurso natural viene a ser propiedad del Estado. Esta gente tiene o debería cumplir con un permiso de ocupación de territorio, propiedad del Estado, para la explotación de una actividad económica. Por lo tanto, deben cumplir con una serie de requisitos, tanto em, ambientales como legales. Primero, las condiciones, las condiciones dentro de las condiciones del ecosistema, el cumplimiento de cualquier otro permiso de efluentes y afluentes de agua, etcétera. Entonces, ¿quiénes vienen a ser parte de estos usuarios principales de estos informes de auditoría ambiental? Vienen a ser las autoridades ambientales, bien sea Ministerio de Ecosocialismo para el caso venezolano, Ministerio de Ecosocialismo, em, eh, el Ministerio de Ecosocialismo es más que todo quien desarrolla el tema del ambiente. También, si hablamos del mismo término de marinas, podemos estar hablando de una capitanía de puertos, guardería ambiental, em, Guardia Nacional, que es la Guardia Nacional con potestad ambiental. ¿Cuáles son sus métodos principales? Las inspecciones y las actividades de observación y a su vez los análisis de emisiones, que era lo que les comentaba ahorita, las emisiones de partículas para quienes tienen alguna fábrica, eh, deben también cumplir o cualquier empresa que degrade el medio ambiente tiene que estar registrada en Venezuela ante un registro que se llama Registro de Actividades Capaces de Degradar el Medio Ambiente y este permiso viene a suplir o a cumplir algunas funciones específicas en el cumplimiento de análisis de emisión de efluentes en el caso de que los desechos sean por vía acuática y los análisis de emisiones de partículas a la atmósfera, que son aquellos que tienen los aspersores en el aire o se esparcen en el aire. ¿Cuál es la importancia de una auditoría de tipo ambiental? La mejora en el desempeño y el cumplimiento normativo. Bien, ya de esta manera nos reconocíamos lo que representaba cada uno de los tipos de auditoría. Bien, ahora hablamos de lo que es el alcance de la auditoría.
Cuando vemos un informe de auditoría, usualmente vemos un párrafo que se llama alcance. En este párrafo se define la extensión de trabajo de una auditoría y puede variar según el objetivo que perciba eh, el, o que el objetivo que persiga el estudio como tal. Por ejemplo, si es una auditoría de tipo financiera, yo debo decir, el objetivo de esta auditoría es una auditoría financiera, valga la redundancia, o el objetivo es desarrollar una auditoría financiera. Hablamos de un periodo cubierto porque debemos tener un lapso de evaluación o un periodo de evaluación, análisis y comparación. Entonces, ese párrafo nosotros lo formaríamos como el objetivo es desarrollar una auditoría financiera dentro del año 2023. Ya estamos hablando de un intervalo de tiempo. Las áreas involucradas es a quién se le está efectuando el análisis o a quién se le está efectuando el estudio o a qué entidad u organización se le está realizando el examen. Por lo tanto, el párrafo continuaría como el objetivo es desarrollar una auditoría financiera del año 2023 al área de recursos humanos de la empresa X, ¿ok? En cumplimiento de la normativa interna, local o regional de la entidad. Ahí yo tengo que hacer eh, ese énfasis en qué es lo que yo me estoy basando para realizar ese informe. Por lo tanto, de esa manera estamos definiendo el alcance, es decir, hasta dónde voy a llegar, qué periodo o periodos voy a cubrir, qué áreas voy a involucrar en mi estudio y bajo qué normativa, regulación, ley, manual, etcétera, voy a basarme para realizar mi examen. Bien. Todo esto debe estar bien concatenado y bien atado a- y bien hilado al tema organizacional. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos puede afectar el alcance? Primero, el tipo de auditoría. Si es una auditoría bien específica, de cumplimiento de una ley en específica y de de algunos artículos en específico, estamos hablando de una auditoría de cumplimiento bien específica, bien pequeña, ¿ok? A excepción de que nosotros digamos que estamos haciendo una auditoría financiera de 5 años de una organización, ¿sí? Entonces, eso nos puede afectar el alcance, que esto se traduce en tiempo y en costo. ¿Ok? El tamaño y la complejidad de la empresa nos puede afectar. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de una empresa local o podemos estar hablando de un conglomerado de organizaciones o, o un consorcio o estamos hablando de una organización que es una que vende alguna licencia o patente para poder explotar como franquicia, entonces ya ahí estamos hablando de que se vuelven mucho más complejas para hacer los estudios que se vayan a realizar. También que nos puede afectar cualquier riesgo que nosotros podamos identificar en el conocimiento de la organización como tal. ¿Ok? A su vez, si existen normativas y si existen regulaciones sobre el ente como tal, eso también nos puede dar algunas restricciones, porque por ejemplo, en Venezuela las organizaciones del sector bancario deben cumplir con las normativas específicas del sector. A su vez, las, eh, em, las normas, las empresas del sector asegurador tienen que cumplir algunas particularidades bien específicas atados a la actividad económica que realizan. Por lo tanto, esto se va a traducir en esa afectación al alcance que como auditor yo debo tener.
¿Por qué? Porque tal vez en unas debo desarrollar estudios más profundos sobre algunos procesos en específico que están atados al cumplimiento de una normativa. Usualmente es eso. Otras cosas que también nos pueden afectar en la limitación del alcance, y esto ya es temas operativos en el desarrollo de la auditoría. Ya estábamos hablando de términos formales, ya estos ya son más términos operativos. Primero, la falta de acceso a la información. Y eso nosotros tenemos que ser bien conscientes como auditores que si tenemos alguna limitación en el alcance del trabajo, de algún trabajo de auditoría, esto se refleja eh, o incide directamente en mi informe como tal. Si tengo falta de acceso a la información, es decir, voy a obtener evidencia insuficiente, pudiera ser que yo emita o cambie mi opinión sobre los estados financieros, sobre un proceso, sobre el cumplimiento de alguna normativa si no obtengo la información suficiente y de calidad. ¿Ok? Porque muchas veces nos podrán entregar mucha información, pero no nos es relevante o no nos satisface como auditores ese resultado que tiene la información o ese resultado que se obtiene a través de esta información. También el tiempo insuficiente. Si nos dan un tiempo muy corto para desarrollar una auditoría muy profunda, obviamente va a afectar el alcance y no vamos a poder cumplir con nuestro compromiso de tener o revelar la imagen fiel y lo que verdaderamente ocurrió dentro de ese proceso o dentro de esas transacciones. ¿Ok? La colaboración limitada se ve mucho dentro de las organizaciones. No te entrego la información, esto es privado y confidencial, esto es secreto, esto es privado. Cuando nosotros desarrollamos el trabajo como auditores, señores, hay acuerdos de confidencialidad, hay situaciones que vienen a darnos esta información eh, eh, veraz y oportuna, pero siempre en los términos de la confidencialidad. No hay auditor si no hay confidencialidad, no hay auditor si no hay confianza. Por lo tanto, si hay una colaboración limitada en entregarme la información, verdaderamente que nos va a complicar mucho el trabajo. Y por supuesto, al encontrarse esta limitación en el alcance del trabajo de auditoría, no podemos regalar una opinión buena sobre el proceso o las transacciones que estemos evaluando. Bien. Hablamos de la colaboración limitada y nos adentramos en el tema de los requisitos para ser auditor. En nuestro país, ser auditor se le ha delegado usualmente a un contador público o a un licenciado en contaduría pública, quienes tienen la facultad o tienen la fe pública para dictaminar sobre algún proceso o sobre alguna situación financiera de una entidad. Existen certificaciones profesionales a nivel nacional y a nivel global relacionadas primero con el ejercicio de la función de contaduría pública, también con el ejercicio de la función de auditor interno, también como auditor de trabajos de aseguramiento y trabajos de revisión y fraude. ¿Ok? Usualmente se espera que un profesional pueda desarrollar o pueda tener la experiencia en contabilidad y desarrollar habilidades de auditoría. ¿Ok? ¿Cuáles serán estas habilidades y competencias? Primero es la capacidad analítica de resolución de problemas y también la comunicación. Primero, ¿por qué la comunicación? Debe haber una comunicación efectiva y asertiva. Se debe saber comunicar o se debe saber traducir los resultados para
con el propósito de que todos los interesados conozcan y sepan lo que sucede o lo que pasó. También hablamos del tema ético, el cumplimiento de la ética, hablamos de la ética como valor, pues tenemos a un auditor que viene a tener en sus manos información confidencial o información sensible de alguna organización para poder dictaminar sobre ellas. Bien. También o parte de lo que debe tener el perfil para ser auditor es el cumplimiento de las normativas para poder adherirse a diferentes estándares y regulaciones. Y ese conocimiento de la normativa o de aquella regulación que a ciencia cierta es lo que conoce o domina para poder ejecutar su función como auditor. Bien. Y el desarrollo profesional continuo. Los auditores nunca dejamos de estudiar. Todos los días sale una nueva forma de hacer las cosas y nos tenemos que adentrar en ello para conocerlo, para manejarlo y poder dictaminar sobre la vanguardia, sobre lo que va eh, en boga en la situación y poder estar eh, en, en sintonía con lo que sucede en el entorno, porque si bien es cierto, no podemos destildarnos de una realidad. Y tal es el caso del tema de la sostenibilidad, que es una de las situaciones que está bien de esta preocupación por el medio ambiente y del desarrollo de un planeta verde y un mundo sostenible, viene a ser un tema en boga, viene a ser un tema moderno en el cual también nos tenemos que adentrar como auditores. ¿Por qué? Porque a un futuro no muy lejano vamos a tener la exigencia del cumplimiento de estas normativas y eh, deben tener algún tipo de auditorías de cumplimiento de temas de sostenibilidad. ¿Y quién más que sea un auditor dentro de su independencia quien pueda realizar este examen y dictaminar sobre ello? Bien, las responsabilidades como auditores. No es que vamos a opinar y no tenemos responsabilidad, no señor. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión objetiva. Nos basamos en pruebas y nos basamos en evidencia suficiente y apropiada para poder desarrollar nuestra opinión. ¿Por qué debemos mantener la independencia? Porque debemos actuar bajo el debido escepticismo profesional y actuar imparcialmente. La confidencialidad, porque debemos proteger la información sensible, tanto de organizaciones como de personas que desarrollan que desarrollan procesos y transacciones dentro de una entidad. Bien, pasamos a la auditoría de cuentas anuales, que viene a ser esta revisión de los estados financieros para verificar su exactitud y cumplimiento con las diferentes normas contables. Cuando revisamos las cuentas anuales, revisamos cuentas reales y nominales de un estado o de un balance de comprobación. Ahí estamos hablando de estado situación financiera y del estado demostrativo de resultados, como parte del desarrollo de un ejercicio económico de una entidad como tal. Cuando hablamos del ejercicio económico, hablamos de un periodo de 12 meses que se traduce en un año. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría de cuentas anuales? Primero verificamos la exactitud, la integridad em, y la existencia. A su vez, las aseveraciones de totalidad de que todas las transacciones, operaciones fueron realizadas dentro del periodo bajo examen. A su vez, que esto es lo que comprueba que las operaciones existieron, a su vez, que están completamente registradas y tienen la exactitud numérica e íntegra de lo que lo que debió ser en su operación como tal. A su vez, otra de las afirmaciones es el cumplimiento de las
de las diferentes normas contables que vienen a regir parte de la operación de esta entidad y deben estar, por supuesto, atadas también al cumplimiento de el marco de referencia de normas contables de cada uno de los países en los cuales se puedan adentrar. Y todo esto, por supuesto, se traduce en la detección de errores y fraudes. Ok, vamos a ver parte de lo que es la obligatoriedad de la auditoría. Aquí vemos la auditoría como obligación legal, es decir, como este requisito que deben cumplir algunas organizaciones para someterse a un examen, a un examen, a un examen, no cualquier examen, sino un examen independiente de sus operaciones, que viene a garantizar esta confiabilidad y también estas afirmaciones de integridad sobre la información financiera dentro de una organización. Es decir, viene a develar parte de la confianza que puedan tener en el desarrollo de sus operaciones. ¿Cuáles son los casos habituales en donde se obliga a que las empresas cumplan con estas auditorías? Primero, en las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores, en el caso venezolano, deben ser auditadas mm, para poder dar fe de que las cifras o de que las operaciones que están ejecutando dentro de la organización se encuentran dentro de todos los parámetros legales, económicos y financieros. Han existido en la historia, han existido firmas que se han prestado para emitir información errónea o, o no han tenido o no han dado las aseveraciones correctas sobre alguna información como tal, información financiera de una entidad, y esto se ha devenido en grandes problemas. Tal es el caso Enron. No sé si han tenido la oportunidad de revisarlo. Me gustaría que se adentraran un poco en revisar lo que fue el caso Enron y la firma Arthur Andersen para que se puedan conocer qué fue lo que sucedió y vean cómo de allí se devino un conjunto de normas y un conjunto de reglamentos que vienen a regir parte del funcionamiento de los auditores y de las entidades que cotizan en las bolsas de valores. A su vez, las empresas de gran tamaño requieren una auditoría, si requieren eh, si se estima que tienen algunos cantidad de activos importantes o relevantes, siempre es bueno que cuenten con este examen independiente. Los organismos públicos y entidades gubernamentales, aun cuando desarrollan sus normativas, tal es el caso de las normas de auditoría de Estado, se deben desarrollar para poder verificar el adecuado uso de los fondos públicos. ¿Ok? Aun cuando son empresas públicas, no escapan del cumplimiento o del examen que se debe realizar. Por último y no menos importante, los requerimientos estatutarios. Se quiere revisar una organización o se requiere analizar la información financiera o las operaciones o el cumplimiento legal de una organización si está dentro de sus estatutos sociales eh, o, mm, o como forma de obligatoriedad dentro de su regulación interna. ¿Ok? No podemos hablar de normas y las auditorías no estén reguladas, ¿no? Entonces, aquí debemos conocer cuáles son los organismos emisores de normas. Primero y principal, hablamos del International Accounting Standard Board, que viene a ser este organismo internacional que desarrolla las normas de información financiera. A su vez, las normas internacionales de contabilidad simplemente viene a dar parte de dar un marco de referencia global
para desarrollar información financiera transparente. El Financial Accounting Standard Board, ¿ok?, permite que se cumplan los principios generalmente aceptados o este marco de referencia de las normativas americanas, de las normativas contables americanas. Las normas vienen a emitir parte de lo que son las normas contables e información de información y utilidades, ese marco de referencia para desarrollar información. El International Auditing and Assurance Standard Board es este board que emite las normas internacionales de auditoría y las normas internacionales de revisión y servicios relacionados, que vienen a tener como objetivo la consistencia y la calidad de la práctica, en la práctica de la auditoría como tal. También está el Public Company Accounting Oversight Board, que viene a regular la calidad de las auditorías de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, en las bolsas de valores de los Estados Unidos, y viene a desarrollar normas de auditoría y de revisión de calidad. También para el marco europeo está European Financial Reporting Advisory Group, que viene a asesorar a la Unión Europea en el desarrollo de normas contables y normas de información financiera. Y el Accounting Standard Board del Reino Unido también desarrolla normas contables útiles para el desarrollo de información financiera útil para los usuarios interesados, y su norma clave es la UK GAAP. Ok, aquí nos hacemos un paréntesis en las normas de auditoría. ¿Por qué hacemos un paréntesis en las normas de auditoría? Porque es nuestro objeto de estudio o nuestro objeto de revisión. Por lo tanto, las normas internacionales de auditoría, primero, establecen los principios y los diferentes parámetros para poder desarrollar auditorías garantizando informes fieles, es decir, informes que revelen la verdadera situación que ocurrió dentro de una organización o en el desarrollo de sus procesos organizacionales, tanto en las transacciones o en el reporte de operaciones. También vienen a regular parte de lo que son las responsabilidades del auditor en la evaluación de riesgos y en la obtención de evidencia adecuada. ¿Cuándo evaluamos riesgos? Cuando analizamos los controles internos, verificamos que existan los controles internos, como bien se los decía, que era este compromiso de la entidad en desarrollar manuales, normas, políticas y reglamentos. Nos adentramos en revisarlos, verificar el cumplimiento de estos y detectar cualquier desviación para poder hacer alertas tempranas que nos hagan mitigar estos riesgos, ¿ok? Los evaluamos, los informamos y podemos mitigar que estas situaciones puedan ocurrir. Pero nada de esto pasa si no obtenemos la evidencia suficiente y apropiada. Es decir, si no tenemos esta información que es suficiente en cantidad y apropiada en la calidad de lo que nos están entregando. Nos pueden entregar mucha información, pero no es adecuada o no es suficiente para poder emitir una opinión. Bien, la planificación y la ejecución. Todo auditor está obligado a planificar el trabajo de auditoría y a ejecutar con los diferentes estándares de calidad. ¿Ok? Evaluando el control interno es una de las primeras estrategias, haciendo entrevistas y probando que los controles, que cada uno de los
gerentes, administradores, contadores, encargados de algún proceso en específico, digan que es su proceso, podemos probar o podemos verificar el cumplimiento de estos procesos y nos podemos adentrar en la identificación de riesgos. Es decir, si algo sucede fuera de la normativa, ya existe un riesgo. Y si existe un riesgo, probablemente puede existir una puerta abierta que existe un fraude. Todo esto de que hablamos de mitigar riesgos, obtener evidencia suficiente y apropiada, que hablamos de desarrollar un alcance adecuado, que hablamos de determinar cuáles son los procesos dentro de la organización que estamos evaluando, qué es lo que vamos a evaluar, cuál es el periodo que estamos examinando, simplemente vienen a ser todo aquel conjunto de requisitos, ¿sí? Para que se pueda emitir un informe de auditoría que represente la imagen fiel de lo que sucedió en un proceso, en una organización como tal. Bien. Por supuesto, el informe de auditoría no pasa si no hacemos una revisión y documentación de cada uno de los análisis y de cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos en la organización. Ok, ya me quedan 5 minutos. Ya estamos casi cerrando ya. Entonces, para los Estados Unidos se utiliza el marco de normas para las auditorías en los Estados Unidos, que viene a establecer este estándar de calidad para desarrollar auditorías efectivas. Y para el caso, particularmente el caso venezolano, se desarrollan bajo normas internacionales de auditoría, que es lo que les acabo de explicar. Dentro de la plataforma les estoy dejando el material, en el material de trabajo les estoy dejando las normas internacionales de auditoría. Me gustaría que tuvieran la oportunidad al menos de leerlas, tuvieran la oportunidad al menos de leerlas y tener una noción básica de lo que es el desarrollo de las normas internacionales de auditoría, que es el marco de referencia en el caso venezolano para que las puedan conocer y, y puedan desarrollarse un poco más sobre esto. También les dejo una guía del estudiante en la cual tienen más información de lo que yo pude exponerles en esta actividad síncrona. A su vez, les dejé las indicaciones de un foro en donde van a desarrollar un ensayo resumen, donde van a poder elegir de todos los tópicos que yo pude tocar en la clase de hoy. Ustedes van a elegir uno de esos tópicos que están allí, van a desarrollar el foro resumen. La idea es que no solamente preparen el propio, sino que tengan la oportunidad de evaluar o no tanto evaluar, sino contrastar y aportar desde el respeto y desde los términos académicos y científicos, compartir y socializar el conocimiento con otros compañeros. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para mí. Creo que hay un estudiante en línea. Bien, eh, si no hay preguntas para mí, entonces puedo dar por terminada esta sesión síncrona de la tarde de hoy. A su vez, cualquier inquietud la pueden manejar a través de la plataforma. ¿Sí? Ok, muy bien. A la orden, José. Eh, bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana y que la pasen bien. Cualquier duda, estoy a la orden, me pueden escribir a través de la mensajería y quedo de ustedes.